Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a su canal Apologista Salvador Barragán. Nuevamente tenemos el encuentro entre el apologista, el hermanito Salvador, y el licenciado Guido Rojas, ¿verdad? En esta ocasión, ellos tendrán a bien exponer eh, el bautismo, la historia y doctrina como tema de debate. El debate va a consistir en 20 minutos de exposición y 15 minutos de refutación, ¿verdad? Entonces, vamos a introducir a los exponentes. Hermanito licenciado Guido Rojas, adelante. Gracias, Arnold. Bendiciones para ti, bendiciones para Salvador Barragán y para toda su audiencia con un tema importante, interesante. Creo que da para mucho el tema del bautismo, doctrina, historia, en dos tiempos para hacerlo interactuado, a manera de diálogo y también de pronto debates y de pronto hay puntos en contra, pero siempre con ese mismo respeto de educación con el cual nos hemos caracterizado tanto el hermano Salvador Barragán y mi persona para hacerlo pues esto de altura y que sea de ejemplo para todos los cristianos. Un saludo para todos desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Adelante, Arnold. Gracias, licenciado Guido. Adelante, apologista Salvador. Gracias, hermano Arnold. Nuevamente agradecido con el licenciado Guido Rojas por por venir más bien a este canal de YouTube y saludar a todos los hermanos que nos ayudan a moderar este canal, que es nuestro hermano Iván Moreno, Soldado de Cristo, nuestro hermano José Pérez de Puerto Rico, Corazón de Oro, nuestro hermano Luis Coelho, a Dani, al hermano Juan Peña, a nuestro hermano Arnold, por supuesto, muchas gracias por tomarse ese tiempo y su amabilidad de poder moderar este compartir con el licenciado Guido Rojas. Entonces, muchas gracias y bienvenidos sean todos. Bien, gracias hermano, y pues nuevamente, ¿verdad? Bienvenidos a todos los espectadores que ya son parte de su canal. Vamos entonces a dar inicio con este debate. El licenciado Guido tiene 20 minutos para exponer el tema bautismo, historia y doctrina. Adelante. Gracias, Arnold. Cuando falten 5 minutos, por favor, me hace señas con la mano para ir concluyendo. Bien, yo con nuestro amigo apologista Salvador Barragán habíamos hecho un encuentro anterior sobre el tema del bautismo. Pienso que, por favor, si puedes apagar tu micrófono, Salvador. Creo que el tema es muy amplio. Yo quiero, en este momento, le propuse a Salvador en esa misma línea de hacer este mismo tema en dos tiempos para hacerlo de una manera más dinámica. Yo quiero en esta primera parte explicar desde la teología católica, porque eso se trata, que cada uno mire el tema desde su misma óptica, explicando primero para la Iglesia Católica qué entendemos por pecado original, porque va íntimamente ligado con lo que es el bautismo, para nosotros, para que las personas sepan por qué el católico es importante el bautismo como el primer sacramento de iniciación cristiana. Tenemos que mirar a ver nosotros qué pensamos o cómo la que definimos lo que es el pecado original. Nosotros pensamos que con la caída del primer hombre, la primera mujer, que después se llamaban hombre y mujer, después dice en Génesis capítulo 3 que la mujer se llamó Eva, que quiere decir madre de los vivientes, y Adán quiere decir hombre barro rojo. Los hijos que tuvieron ellos ya heredaron esa misma pecado, esa misma inclinación al mal, que lo podemos ver reflejado en los dos primeros hijos que tuvieron, que menciona también el libro del Génesis capítulo 4, que fue su primogénito Caín y también su hermano Abel, con dos completamente diferentes el uno del otro, pero se ve también ahí ya lo que es el pecado, lo que es ya la libertad, lo que es también la escogencia entre el bien y el mal en estos dos. Tan es así que Jesucristo es también llamado como es una prefigura de lo que es el justo Abel. No es sino que uno vea la carta a los hebreos, donde se menciona a todos esos grandes héroes del Antiguo Testamento, Hebreos 12 y 13, donde se dice la sangre del justo Abel. En el libro de los Salmos, en el Salmo 51.5, versículo 5, hay una referencia de lo que estamos pues explicando, que es sobre lo del pecado original. Dice así la palabra de Dios. Siempre utilizo Biblias en físico. Cuando tengo que compartir con hermanos cristianos, trato de utilizar Biblias evangélicas, de pues una gran cantidad de Biblias que yo tengo. Esta es una Biblia evangélica de Santa Biblia Reina Valera, edición de promesa del año de 1960. Dice el Salmo 51, 5, he aquí en maldad he sido formado
y en pecado me concibió mi madre. O sea, hay un pecado en el cual también todos los seres humanos con esa descendencia adánica tenemos ese mismo legado, esa misma genética por la misma desobediencia, porque acordémonos que los hijos vienen después de la caída, aunque inicialmente Dios quería que el primer hombre y la primera mujer poblaran la tierra y tuvieran, por así decirlo, un pacto de cuidar el Edén. Pero si nos vamos a, porque son muchas las referencias que podemos hablar, pero como cuando nosotros tenemos compartir a veces con los hermanos evangélicos, yo sé que les gusta mucho todo lo que es el compendio paulino, todo lo que es la doctrina de San Pablo, entonces por eso también quiero que hagamos una segunda cita bíblica en la carta a los romanos, tal vez la carta magna, la carta más importante teológicamente, hablando de este gran apóstol de los gentiles o el apóstol a las naciones, en el capítulo 3 de carta a los romanos, en el versículo 23 hay una versículo, perdón, en el capítulo 3, 23, sí, pero también voy a hacerlo del capítulo 5, en el verso 2, donde dice Adán y Cristo, dice, por tanto, como el pecado, nótese bien lo que dice el apóstol Pablo, entró en el mundo y por un hombre, por un primer hombre, y por el pecado, la consecuencia es la muerte. Así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, es muy preciso ese texto, la misma referencia en esa misma perícopa, donde nos dice el mismo apóstol Pablo. Primero, tenemos que definir desde el mismo griego koiné, en que se escribió este texto sagrado, que el término pecado es harmatía, quiere decir en un sentido metafórico, ofensa, pecado, error, falta. Viene el sustantivo hamatano, y también aquí importante porque dice mundo, abarca a mundo en el sentido, el término griego es cosmos, entre sus muchas variantes quiere decir los seres humanos o los habitantes de la tierra. O sea, el pecado de un solo hombre cobija a toda la humanidad entera, todos los que venimos de esa misma descendencia de Adán y Eva. Por eso hablamos inicialmente de lo que fue Caín y Abel. Ahora, no especifica el apóstol Pablo cuando se habla de cosmos, humanidad, no especifica si son personas adultas o personas de menor edad, si son hombres, si son mujeres, de qué etnia, de qué condición social, de qué condición raza, sino en el sentido de lo que es toda la humanidad. Consecuencia, por un solo hombre entra el pecado, consecuencia funesta es muerte. El término muerte es thanatos, quiere decir morir, extinción de una vida humana. Viene el sustantivo tenesco, extinción de la vida. Y esto incluye también, porque vamos a hablar de eso, esto incluye también a todos los recién nacidos. Por eso se llama, cuando usted antes de nacer se llama prenato, después de que naces un recién nacido o un párvulo, un niño pequeño, un infante. Entonces, nosotros vemos para la Iglesia Católica, porque aquí quiero hacer también énfasis, voy a explicar también en el primer encuentro, nuestro amigo Salvador Barragán, que conoce mucho la historia de la iglesia primitiva, trataba como de no darle mucha importancia a lo que era el bautismo de infantes. Yo en la primera entrega hice más mención de lo que hasta los mismos padres de la Reforma Protestante bautizaban niños pequeños, porque la corriente teológica de nuestro amigo Salvador Barragán es anabatista, que vino después de lo que fue inicialmente la Reforma en Alemania con Martín Lutero. O sea, lo que son los luteranos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos, episcopalianos, metodistas bautizan niños porque tienen de pronto esa misma concepción de lo que es el pecado y por qué es importante el bautismo. Entonces, cuando nosotros vemos esta misma carta paulina, vemos que el pecado cobija a toda la humanidad. No veo yo, exegéticamente hablando, de la misma morfología y también desde la misma sintaxis, que ese término cosmos no incluye a los niños, porque un niño también puede nacer y en ese momento puede morir. Fruto de la muerte es el pecado. Otra cosa es que hay que entender que son, evidentemente, un niño en esa condición de un párvulo, un recién nacido, no tiene, por así decirlo, pecados propios que se van desarrollando con el transcurso de cuando ya tiene uso del libre albedrío, lo que es pues el uso de la razón, la voluntad humana, que más o menos sociológica y antropológicamente dice que después de los 7, 8 años ya el niño alcanza a percibir eso. Entonces, son dos cosas muy diferentes, lo que es el pecado original y lo que son los pecados propios. Pensamos nosotros que el pecado original sí es lo que se hereda y por eso también la misma condición de que están también sujetos los niños a la muerte. Eso es para la Iglesia Católica lo que nosotros entendemos por lo que es pecado original. En lo que es ya doctrina cristológica, en los dos grandes mandatos que da Jesucristo en sus evangelios sinópticos como tal, vemos dos referencias exactas ya al final de cada evangelio, dos, Evangelio de Mateo y Evangelio de Marcos, donde Jesucristo da
una referencia muy importante sobre lo que es el bautismo. La primera la vamos a hacer del Evangelio de Mateo, escrito más o menos hacia los años 75, 80, por un discípulo inmediato de Jesucristo, Mateo o Leví, el publicano, una referencia muy importante porque esta referencia que encontramos en Mateo sobre la forma que Jesucristo quiere que se bautice a toda la humanidad, porque ahí viene la catolicidad de ese mismo cosmos, de la humanidad que va a ser redimida por Jesucristo y por los mandatos que él da. Para nosotros el bautismo es un sacramento, o sea, un acto santo, el primer sacramento de los que hay en la Iglesia Católica tiene, pero que tiene una referencia muy importante en la palabra de Dios. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 28, en el versículo 19, dice así, en Biblia Evangélica Reina Valera, por tanto, mire lo que dice Jesucristo, y hacer discípulos, ese es el mandato, discípulos en todas las naciones, o sea, las naciones es la catolicidad de ese mismo cosmos. Y importante eso porque para eso es el bautizarlos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misma referencia es lo que nosotros encontramos ya en el primer catecismo, en el primer manual de doctrina cristiana, que lo dijimos en el video pasado, que es la didache o la didache, que quiere decir instrucción. Ya hacia también más o menos hasta ese mismo mediado, años 80 o 90, en que se estaba copilando lo que son los mismos libros sagrados, el mismo canon del Nuevo Testamento, vemos ya una referencia extra bíblica de ese mismo bautismo en la fórmula trinitaria. Es importante. Aquí Jesucristo no especifica que ese bautismo de discípulos sean solamente si son mayores de 7 años, si son mayores de 12 años, si son mayores de 30 años como él, no. En el sentido de la universalidad de la iglesia, en el sentido de Jesucristo nos redimió a todos. Es imposible creer que Jesucristo nos haya reunido solamente a partir de los 7 años que tengamos uso de razón o a partir de nuestra vida adulta. O sea, desde que nacemos con ese mismo pecado y es por eso que Jesucristo es llamado como el nuevo Adán. Las consecuencias del pecado se pagan o se salvan en la cruz con la sangre redentora de Jesucristo que abarca a toda la humanidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso es parte de lo que es en teología, lo que llama la soteriología o el tratado de la salvación. En eso mismo, vamos a mirar a ver, en ese mismo lineamiento, esta es la ordenanza que hace Jesucristo y lo vamos a ver en el libro Los Hechos de los Apóstoles, que es importante, como por así decirlo, el testamento de los apóstoles, la forma como ya la iglesia primitiva, ya a cargo de los apóstoles, bajo la unción del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, empiezan a hacer realidad ese mismo mandato que da Jesucristo. Y lo encontramos con el líder de los apóstoles, que sin lugar a dudas es el apóstol Pedro, el que tuvo una preponderancia, el que tuvo una primacía especial, eso lo encontramos en los mismos evangelios y lo encontramos en los primeros capítulos del mismo libro Hechos de los Apóstoles. El que niegue eso es el que tiene que negar las escrituras, tiene que arrancar varias páginas de las Sagradas Escrituras. Y entonces en ese mismo discurso que hace Pedro, ese pescador que Jesucristo dice, serás pescador de hombres, con esa misma valentía, con ese mismo arrojo, que logra la conversión masiva, la primera conversión masiva de 3,000 personas, pero hay un versículo muy importante que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 39, donde esa misma promesa de ese mismo cosmos, de esa misma catolicidad, abarca a todos los creyentes que en ese momento se encontraban en Jerusalén para la fiesta, tanto la Pascua como para la fiesta de Pentecostés, venidos judíos y gentiles y también prosélitos de justicia de las diásporas o las diferentes regiones donde habían comunidades judías, no solamente en Israel, sino también en Alejandría, en Egipto, en Antioquía, inclusive hasta en Roma y hasta España. Por eso es que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 39, donde el apóstol Pedro dice, porque para vosotros es esta promesa y para vuestros hijos. Aquí vemos bien también. ¿Por qué? Porque tanto a los adultos como a los hijos los cobija lo que es el pecado y con el pecado lo que decíamos la muerte. Para todos también los que están lejos en cuanto al Señor Jesucristo los llamaba. O sea, el Señor quiere llamarlos. ¿Por medio de quién? Ya lo vimos en Mateo 28, 19, por medio del bautismo, en la fórmula trinitaria, para salvarnos, para redimirnos del mismo pecado, la misma falta que cometían nuestros primeros padres. Importante porque el mismo término aquí, promesa, que dice aquí esta promesa, el término en griego es epagelia, quiere decir anuncio, promesa, mensaje, especialmente seguridad divina de algo que es bueno, de bendición futura y disfrutar de la benevolencia de Dios. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es esa acción? Es el bautismo. No es sino que usted vea también en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día unas 3,000 personas. ¿A qué? A la iglesia de Jesucristo, que es cabeza visible de él, al nuevo pueblo, al nuevo pacto, ya, como nosotros pensamos que es la nueva alianza, ¿por medio de qué? Por medio del bautismo como un sacramento de iniciación cristiana. Esa promesa no es solamente aquí, como le dicen, para los adultos y para los hijos que peregrinaban a la fiesta de Jerusalén.
deduzca usted estadísticamente 3.000 personas de esos mismos hijos, cuántos serían de sexo masculino, sexo femenino, en qué edades, y puede darle un promedio, más o menos, lo decía estadísticamente, la media, un promedio de unos 50 más o menos niños o niñas de unas edades entre 5 para abajo. Ahora, hay otra referencia que también utilizan mucho nuestros hermanos evangélicos cuando van a hablar del bautismo, que también es palabra de Dios, porque no podemos entonces dejar a un lado el evangelio de Mateo, sino que la Biblia es todo un compendio. Si nosotros vamos a hablar de una doctrina desde el punto de vista de la Biblia, no podemos dejar una cita bíblica y la otra no. Tenemos que mirar todo el contexto, y es por eso también cuando nuestros hermanos evangélicos quieren rehusar lo que es el bautismo de niños, pues se va mucho a lo que es el evangelio también de Marcos. Este ya no es un apóstol, sino un discípulo. Primer evangelio canónico, escrito más o menos hacia los años 55 y 60. Marcos en el capítulo 16, en el versículo también 16, donde dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Pero aquí aparece también lo mismo. El que creyera y fuera bautizado, o sea, hay que creer también, bautismo y salvación. Pero vemos que más todo está ligado. Pecado, muerte, cosmos, catolicidad, salvación, bautismo, personas adultas, también niños, promesa de salvación. Aquí también vemos que este evangelio fue escrito también diferente al de Mateo. Cada uno tiene un destinatario distinto. Por eso es que para la Iglesia Católica, desde sus mismos albores, desde sus mismos inicios, se ha bautizado tanto a niños como a personas adultas. Y eso usted lo puede mirar en la historia de la iglesia primitiva, de lo que eran primero familias enteras que también se bautizan, y también como eran los catecúmenos, o sea, personas adultas que hacían todo un proceso para llegar precisamente a este sacramento de iniciación cristiana. Entre ellos están dos padres de la iglesia muy importantes que se bautizaron de adultos, que son Jerónimo de Dalmacia y Agustín de Hipona. Pero vamos a mirar, tengo una sorpresa muy importante, porque entre los mismos padres de la iglesia hubo uno que se bautizó de niño, y también vamos a mirar varios testimonios sobre el bautismo de niños en esa relación. Ahora, cumplimiento de Marcos 16, vamos a hacerlo, del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. En este otro también, este personaje importante, este apóstol que viene después de la resurrección, que es el apóstol Pablo, nos dice en el capítulo 22, verso 16, donde él mismo relata lo que es su proceso de conversión, cuando él mismo fue bautizado por Ananías. Dice, muy importante en el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detenés? Le dice Ananías, levántate y bautízate, y bien otra importante palabra, y lava ¿qué? Tus pecados, invocando el nombre de Jesucristo, porque todo se hace en el nombre de Jesucristo. La ordenanza viene de Jesucristo, la salvación viene de Jesucristo, el nuevo Adán es de Jesucristo, el que nos redime a la cruz es Jesucristo, abarca a toda la humanidad, todos, adultos, jóvenes, niños, ancianos, hombres, mujeres, judíos, gentiles, samaritanos, y todo lo que usted quiera. Importante porque si vamos otra vez a la misma morfología, o vamos otra vez a la misma raíz o la sintaxis del griego koine, dialectus, importante porque aquí vamos a encontrar donde dice levántate, y esa misma, lo que Ananías va a decirle a Pablo, en el sentido de que va a ser una metanoia, un cambio. Este es un auristo imperativo, significa un mandato para hacer algo en el futuro, que en ese momento es la acción simple, que es bautizar. El término bautizar es batizo, que quiere decir mojar, quiere decir lavar, porque vemos dos sinónimos, bautizar y lavar. Y el término lavar, que también va íntimamente unido, lo que el mismo apóstol Pablo está narrando, lo que fue su conversión, se bautiza y también se lava. ¿Lavar qué? Los pecados. El término lavar es apologúo. Apologúo es también lavar por completo. Teológicamente quiere decir ser perdonado. En el Nuevo Testamento es una voz media, purificación, sentido metafórico, ser liberado de las consecuencias del pecado. Eso es lo que para la Iglesia Católica es el sacramento del bautismo como iniciación cristiana. Se borra la falta, mas no las consecuencias. Para la Iglesia Católica se borra la falta, que fue el pecado de Aníbal, pero las consecuencias se dan una concupiscencia, la tenemos cada uno de nosotros, pero entonces ahí es donde es importante aclarar todos esos temas teológicos. Ya para finalizar, en la misma doctrina paulina, nosotros encontramos que el mismo apóstol Pablo da tres cosas que son importantes para los cristianos del siglo I. En una de sus cartas, que es la carta a los Efesios, también en el capítulo 4, en el versículo 5, dice también doctrina paulina, porque a los evangélicos les encanta mucho la doctrina paulina. A nuestro amigo Salvador Barragán veo que cita mucho al apóstol Pablo. La Iglesia Católica también lo tiene en alta estima, por eso dice también este mismo apóstol, dice un solo Señor, Kyrios, o sea, Jesucristo, una sola fe y un solo bautismo. Por eso es que en la Iglesia Católica no existe rebautismo. Uno lo ve de una manera muy
muy coloquial, si usted nace en la iglesia católica y se pasa a otra iglesia, entonces allá te bautizan, porque para ellos el bautismo en la iglesia católica no es válido, y si después te pasas a otra iglesia, también te vuelven a bautizar y así sucesivamente, ¿no? Cada uno se da como el derecho de bautizarse y rehusando el bautismo en las otras iglesias, como si fueran pues personalizadas, como si Jesucristo solamente fueran para ellos, pero Jesucristo nos habla a través del apóstol Pablo por revelación divina que es un solo bautismo. La iglesia católica piensa que el bautismo imprime carácter, así como lo está diciendo Pablo, una sola vez y para siempre. Lo veíamos tanto como anteriormente, familias enteras para promesa, para padres e hijos o también para personas adultas, como fue el mismo apóstol Pablo, que era fariseo. Para finalizar, ya que a nuestro amigo Salvador Barragán le encanta tanto los datos de la historia, hay un hecho importante que fue de la iglesia cristiana, ya con lo que fue la paz religiosa con el edicto de Milán de Constantino, donde ya estos primeros cristianos ya empiezan pues a tener una mayor participación de los 3 siglos anteriores, donde fue la época de las persecuciones, de los martirios. Juliano el Apóstata, que fue un sobrino de este mismo gran emperador Constantino el Grande, ¿ve? Él quiso otra vez volver a paganizar a la Roma que ya era cristiana por un edicto que fue el edicto de Milán. Hay un hecho curioso porque Juliano el Apóstata, para borrarse el efecto del bautismo, se hizo derramar sobre él cabeza de sangre de las víctimas inmoladas a falsos dioses. Él quería que con eso, considerado como ello, afirmar lo que era la verdad del bautismo. O sea, hasta este mismo Juliano el Apóstata quiso hacer como ese acto de desagravio de lo que era el bautismo, por así decirlo, borrar ese mismo efecto, porque tenía en cuenta de que aquí lo que dice Pablo es un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Ese mismo bautismo que se ha practicado en la Iglesia Católica desde el siglo I, siglo II, siglo III, que después más adelante voy a hacer énfasis, sobre todo personas adultas, mandato de Marcos, como también familias enteras, todo lo que es el cosmos, todo lo que es la universalidad, como lo veíamos tanto en el Evangelio de Mateo, como también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, con lo que fue el primer discurso del apóstol Pedro a todos estos personajes que recibieron el bautismo. Bien, así a grosso modo, esta es mi primera intervención. En la segunda intervención voy a hacer mucho más énfasis, sobre todo en el bautismo de los niños, porque en el primer diálogo que tuvimos con nuestro amigo Salvador Vargas, para él no era muy importante y daba a entender de que no habían referencias. Yo voy a mostrar que sí hay muchas referencias en la iglesia primitiva sobre lo que es el bautismo de niños con los padres de la iglesia. Gracias por esta primera intervención. Escuchemos entonces ahora también atentamente a nuestro amigo Salvador Barragán y damos paso a Arnold Portilla. Adelante, Arnold. Sí, hermanito, ahí le mostré que llegó a 19 minutos. Voy a restablecer para darle tiempo al hermano Salvador Barragán. Hermano Salvador Barragán, ¿usted está listo? Listo, hermano. Ok, hermano, cuando usted comience a exponer, le comienzo a contar su tiempo. Adelante. Gracias. Sí, para nosotros el tema del bautismo. Bueno, vamos a empezar acerca de lo que es el pecado, que cuando uno estudia en algún seminario, estudia algún instituto bíblico, la palabra amartología, que es el pecado, que es la doctrina del pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra que se hizo ahí en Romanos 3, 23, pecaron, es emartón. Y es un auristo constitutivo de indicativo en voz activa. O sea que todos pecaron, influye a toda la raza humana. Esa parte nosotros no la negamos. Todos los hombres pecaron, dice la palabra de Dios que en Adán todos mueren. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, el pecado nosotros lo vemos de esta manera. El pecado, lo que es el pecado original, se puede entender de alguna manera. Algunos lo describen como la naturaleza pecaminosa, algunos lo describen como alguna herencia pecaminosa, etcétera, etcétera. Pero el pecado no se puede negar. Bueno, ¿por qué nosotros no comparamos lo que es la circuncisión del Antiguo Testamento con el bautismo del Nuevo Testamento? Que es una primicia que tiene la Reforma Protestante que bautiza niños y es una primicia que tiene la Iglesia Católica, donde quieren entrelazar el pacto de la circuncisión con el bautismo de niños. Para empezar, la circuncisión no perdonaba el pecado original. La circuncisión era un pacto externo, el cual se hacía para que el pueblo de Dios pudiera tener los privilegios y la bendición de Dios
las bendiciones de Dios, pero la circuncisión en el Antiguo Testamento no salvaba. Punto número 3, la circuncisión en el Antiguo Testamento no regeneraba, a diferencia de lo quieren hoy en día hacer entender la Iglesia Católica acerca de que el bautismo perdona pecado original, de que el bautismo es un bautismo regeneracional, y punto número 3, que por medio del bautismo pasan a ser parte de la Iglesia, aunque no se hayan arrepentido y no hayan creído. Entonces, no hay una connotación, no hay una relación entre la circuncisión y el bautismo. El bautismo, la Iglesia Católica Romana lo ve como un pacto interno, no como un pacto externo, como era el bautismo, como era la circuncisión en el Antiguo Testamento. Nosotros el bautismo, primeramente, como dice la palabra de Dios, no existe ningún versículo en la Biblia que un niño fue bautizado. Si leemos al Señor Jesucristo cuando empieza su ministerio en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, después de que baja de la tentación, nuestro Señor Jesucristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, en Hechos 2 en adelante, cuando empieza su sermón, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pablo muy claramente nos dice que Cristo no lo mandó a bautizar, sino lo mandó a predicar. Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, 2, 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Cuando leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Para poder bautizarte, primeramente necesitas ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Iglesia Católica dice que se bautizaban todos los de la casa, son netamente especulaciones, porque en mi casa la menor va a cumplir 15 años, no es una bebé de brazos. Entonces, el apóstol Pablo es muy claro cuando dice al carcelero, primeramente dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ese creer, si nosotros vamos a la sintaxis o vamos a la morfología griega, ese creer siempre lo vamos a encontrar en la Biblia como un verbo activo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente es creyente cuando cree y sigue creyendo toda la vida. Recordemos que los verbos en griego no enfatizan tanto en el hacer ver la acción, sino lo que se realiza en el tiempo, la acción. Ese es el verbo en griego cuando uno analiza la morfología en el griego. Entonces, cuando nosotros vemos en el griego el creer, que es una fe salvífica, que la fe salvífica es un don de Dios también, podemos encontrar que serás salvo tú y tu casa. La salvación no se puede heredar. La salvación es de manera personal. La salvación no es de manera familiar. Cuando Pablo dice al carcelero, serás salvo tú y tu casa, lo que el apóstol Pablo y dentro del pensamiento paulino se está refiriendo es que el evangelio va a llegar a su casa y la decisión la van a tomar ellos. Pero si así fuese, pues imagínense que todas las familias de todos los cristianos serían salvos por herencia, lo cual eso no es posible porque la salvación es de manera personal. Entonces, en la Biblia encontramos el modelo de bautismo cuando el pecador se arrepiente. Lo primero que tiene que hacer el pecador, tenemos que seguir el modelo bíblico, es arrepentirse. Con eso de arrepentirse, yo no digo que un niño no tenga nada de qué arrepentirse, yo no estoy negando la imputación del pecado. El niño nace en un estado de pecado por el creacionismo, porque fue engendrado por otro hombre que es pecador. Entonces, vemos en la Biblia que Dios ya no sigue haciendo al hombre al estado adámico, en un estado de inocencia. Dios es el creador de todo, pero hoy en día Dios sigue siendo creador por medio de las leyes naturales. Entonces, el pecado se transmite. El pecado ahí está, eso no se puede negar, pero los niños están considerados como pecadores por la Iglesia Católica, como pecadores pasivos, no activos. Entonces yo lo ejemplifico de esta manera, ¿verdad? Que si tú plantas un palo de naranjas, ese palo de naranjas no te da fruto porque es pequeño, pero cuando llegue a su edad adulta te dará frutos y será un naranjo, pero no deja de ser naranjo aunque no dé frutos. De la misma manera, el hombre nació con un pecado imputado, sí, pero va a ser pecador de manera activa cuando llegue a la edad adulta. Otro de los puntos importantes cuando hablamos acerca de la historia de la iglesia, cuando decimos que los primeros cristianos bautizaban de manera infantil y creían en todo ese tipo de cosas, primeramente tenemos que ver que el candidato idóneo para el bautismo fueron los creyentes, eran los que eran bautizados. Eso es después de una profesión pública.
La enseñanza del Nuevo Testamento es muy clara en Hechos, en el libro de Mateo. Nos dice que primero nuestro Señor Jesucristo hizo discípulos, no los mandó bautizar primero y después fueron discípulos. El modelo es que primero se arrepintieron, creyeron, fueron discípulos y después se bautizaron. En Hechos capítulo 2 y en la predicación de los apóstoles del arrepentimiento viene antes del bautismo, en Hechos 2, que citó el licenciado Guido Rojas. Pedro primero predicó el arrepentimiento antes del bautismo. Antes del perdón de pecados, primero predicó el arrepentimiento. Los conversos eran llenos de gozo y solamente hombres y mujeres eran bautizados, como dice Hechos capítulo 8, versículo 5 y versículo 12. No hay narración alguna de donde se pueda inferir el bautismo de un niño, ya sea por Jesús o por alguno de sus apóstoles. El católico erudito Dollinger, profesor de historia de la Iglesia de la Universidad de Múnich, dice: no hay evidencia o sugerencia en el Nuevo Testamento de que los apóstoles bautizaran infantes u ordenaran que fueran bautizados. No lo hay, la Biblia no lo dice y no lo pueden probar. La forma idónea del bautismo era por inmersión. Juan los bautizaba en el Jordán, los apóstoles se bautizaban de manera por inmersión, no por infusión. La regeneración bautismal nosotros la rechazamos rotundamente y la declaramos como una netamente herejía, porque para nosotros el agua no tiene ninguna autoridad, el agua no tiene ningún poder, el agua es agua. Si para nosotros la que limpia, la que purifica, la que genera nuestros pecados es la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario, no el agua. El agua lo hacía la iglesia primitiva como un testimonio público ante la gente de que habían nacido de nuevo, de que habían sido regenerados y que ejercían su fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos algunos escritos de los padres de la iglesia. Un ejemplo, podemos mencionar a San Ignacio de Antioquía. Cuando le escribe a Policarpo a Esmirna, dice: permite que tu bautismo sea para ti como una cuota de malla. Policarpo de Esmirna tenía más de 60 años cuando fue bautizado y se cree que él fue discípulo del apóstol Juan desde edad muy pequeña, porque él menciona 83 años u 80 años he servido al Señor y nunca me ha hecho mal. Entonces, Policarpo fue discípulo de Jesús desde pequeño, pero se bautizó hasta grande. Entonces, ¿qué era lo que los padres de la iglesia precediese al bautismo? Por tanto, ellos no sabían acerca del bautismo infantil. Dice el profesor de Teología Histórica del Instituto Bíblico Metodista, y los metodistas creen en un bautismo infantil. Los escritos de los padres apostólicos no contienen información positiva alguna relativa a la práctica del bautismo infantil en la iglesia de su tiempo. Orígenes de Alejandría, que la iglesia católica quiere decir que él bautizó niños. No, la palabra que usa Orígenes de Alejandría para decir que los niños tienen que ser bautizados, recordemos que la cultura judía después de los 12 años dejabas de ser niño. Por eso Jesús pudo entrar al templo, porque después de los 12 años, siguiendo la cultura judía, podían entrar a los templos y dejaban de ser niños. Es la misma palabra que usa Orígenes para el bautismo de infantes, no de bebés recién nacidos. Como lo mencionó la otra vez, ¿verdad? El bautismo infantil y los concilios económicos, como el concilio de Elvira de Granada en el año 305, requería que el bautismo fuese pospuesto por 2 años, porque tenían que tomar una clase acerca de lo que era el bautismo. También podemos ver que el concilio de la Odisea, realizado en el año 360, demanda que quienes fueran a ser bautizados debían aprender el credo y recitarlo. El concilio de Constantinopla decretó que las personas debían permanecer en un largo tiempo bajo instrucción espiritual antes de recibir el bautismo. No habla de bautismos de niños, ningún concilio económico de los que le estoy mencionando. Entonces no era una práctica. El concilio de Cartago en el año 398 decreta que los catecúmenos deben dar su nombre y estarán preparados para el bautismo. Tenemos un testimonio de los padres de la iglesia. Basilio el Grande, nacido en el año 329 en el seno de una familia rica y piadosa, sí, que se bautizó de grande, que era de la curia de aquel tiempo, sí. Él fue bautizado cuando tenía 27 años de edad. En un admirable pasaje del año 380, él indica claramente el rumbo de los tiempos cuando habla de su bautismo, que se bautizó a los 27 años. La práctica del bautismo infantil no creció con rapidez. San Agustín de Hipona, en el norte de África, no fue el primero en practicarlo, pero no fue bautizado en su infancia, y su madre era cristiana, Santa Ana, o no sé cómo se llamó, pero no lo bautizó de pequeño. Entonces, él fue uno de los principales opositores y defensores del bautismo infantil, pero San Agustín de Hipona no es la palabra de Dios, y lo que diga San Agustín de Hipona no cuenta, lo que cuenta es la palabra de Dios. Recordemos que los padres de la iglesia son tomados en cuenta como referencias históricas, no como palabras como infalibles o pues palabra de Dios. Entonces, la primera ley, primera norma para el bautismo de niños
La primera regla a la que se hace referencia a favor del bautismo de infantes en Europa surgió en el Concilio Español de Gerunda en el año 517 después de Cristo. En el concilio estaba integrado por 7 hombres que adoptaron 10 reglas del canon que se refiere al asunto aquí tratado en el artículo 5. Entonces, aquí es donde se empieza ya a hacer de manera obligatoria el bautismo infantil. Recordemos que todo esto fue un proceso progresivo. Carlomagno en el año 789 después de Cristo emitió la primera ley en Europa para el bautismo de infantes. Él estaba enredado en una terca guerra con los sajones, pero su bravo general Wycliffe siempre encontró recursos para derrotar sus propósitos. Carlomagno es el que condena a pena de muerte a todas las personas que no bauticen sus niños y no lo hagan de manera obligatoria. Esto fue por Carlomagno, un emperador. La Biblia no lo dice. Esas fueron reglas que fue adoptando la Iglesia Católica Romana cuando se une al Estado y nace un sincretismo religioso y lo hacen de manera obligatoria. Andrea Largue dice, hasta el siglo VI los infantes eran bautizados solo cuando se encontraban en peligro de muerte. Por estas fechas fue introducida la práctica de bautizarlos incluso cuando no estaban enfermos. El bautismo clínico lo podemos ver con Novaciano, que presenta el primer caso de bautismo clínico que se tenga registro, y esto estamos hablando del siglo III, no estamos hablando de los padres apostólicos, que nada más son 7. Entonces, este es el bautismo clínico que entró a partir del siglo III. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nuestro amigo Guido Rojas dijo que antes de la Reforma no se podía demostrar que los cristianos no bautizaran niños. Bueno, la fuente más segura y nuestra única regla de fe, que es la palabra de Dios, nos dice que nunca se bautizaron niños en el Nuevo Testamento. Si así hubiese dicho, la palabra de Dios lo hubiera registrado, pero lo quiero mencionar a los donatistas que estaban en el norte de África, que según muchos historiadores los conectan con los montanistas y los conectan con los paulicianos. Los donatistas totalmente se opusieron al bautismo infantil y a la regeneración bautismal, y se opusieron totalmente al obispo monárquico de Roma, por mencionarlo de una manera. Entonces, sí hubo iglesias. ¿Quién fue el que propuso un anabautismo? Ustedes pueden leer que Cipriano de Cartago, cuando se adjudica que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y que la única madre de todas las iglesias es la Iglesia Católica, él propone un anabautismo. Él es el que dice que todo que sea bautizado por un hereje tiene que volverse a bautizar dentro de la Iglesia Católica. Entonces, el primer anabautista no fue un protestante, el primer anabautista fue un padre de la Iglesia, dado por la misma Iglesia Católica Romana, que tanto critican el anabautismo. Entonces, las iglesias donatistas surgieron en Numidia, en África, en el año 311, y se oponían en el año 311 al bautismo de niños. David Benedict, en sus escritos históricos tempranos, un historiador, escribe con mucha cautela respecto al carácter denominacional de los donatistas. En su texto dice que se oponían totalmente a lo que era el bautismo de niños. Entonces, ¿por qué entró el bautismo? ¿Cuánto me queda, hermano Arnold? El bautismo de niños, no lo alcanzo a leer. El bautismo de niños entró, mis amados hermanos, el bautismo de niños entró, ¿por qué? El bautismo de niños entró a partir de las persecuciones, porque se discutía en la iglesia que los apóstatas, y esto lo podemos ver con Novaciano, que los apóstatas ya no tendrían derecho a salvación, que los apóstatas ya no tenían que ser reincorporados a la iglesia. Entonces, en este tiempo, cuando eran familias enteras llevados a los leones, se bautizaban niños. ¿Por qué? Porque se pensaba que el bautismo era en algunas partes, no en todos lados, se pensaba que el bautismo era necesario para salvarse y para el perdón de pecados, porque el primero que habla de una regeneración bautismal es Justino Mártir, es el primero. Pero no, la Iglesia Católica Romana no puede probar que Justino Mártir habla de bebés recién nacidos que se tienen que bautizar para quitar el pecado original. Eso lo podemos ver en la refutación. Entonces, los cristianos primitivos empezaron a bautizar a sus niños por miedo a que sus niños se fueran a una eternidad separada de Dios. Después se hizo una regla general, pero podemos ver a través de la Biblia. Por eso nosotros tenemos que dejar claro por qué nosotros, por eso yo me declaré que yo soy anabaptista, no por un sobrenombre o por un apelativo. Eso fue un sobrenombre que le puso la Iglesia Católica a esos grupos evangélicos, y lo podemos ver con los cátaros, que se le conocía como los cátaris en Francia, acerca de que ellos se oponían rotundamente al bautismo de niños, y nada más se tenían que bautizar las personas que se habían arrepentido y que habían creído. Podemos ver a los Albi de Francia, que se les conoció como los albinguenses, que también se oponían al bautismo de niños y nada más bautizaban personas adultas. Podemos ver al grupo de los valdenses. Los valdenses también se oponían
al bautismo de niños y nada más aceptaban a las personas adultas, mucho antes, le estoy hablando de 3 y 4 siglos antes de la Reforma. Podemos ver a los paulicianos, que pueden decir que algunos paulicianos tenían corrientes maniqueas, es cierto, pero había paulicianos que sí conservaban las doctrinas de la gracia y se oponían rotundamente a la regeneración bautismal y se oponían rotundamente al bautismo de niños. Y estas personas se remontan desde el siglo VIII, cuando fueron perseguidos por Teodoreta, la emperadora católica, y que fueron remontados en Armenia y fueron distribuidos en muchas partes de Europa del siglo VIII hasta el siglo XI, según un historiador como Adolfo Harnack, y se oponían rotundamente también al bautismo de niños. Históricamente, el bautismo de niños, hubo grupos de cristianos evangélicos que no aceptaron el bautismo infantil a través de la historia. El bautismo infantil se aceptó, les digo, por la persecución, pero después se hizo una regla general y se hizo una regla obligatoria. En el libro de los Hechos, cuando encontramos el bautismo de niños, nada más es una superstición, nada más es una deducción de parte de la Iglesia Católica Romana, pero no existe un bautismo de niños. El modelo y el candidato idóneo para bautizarse, recordemos cuando Felipe iba con el etíope, dice, ¿qué necesito para bautizarme? Creer. Y subraya esa palabra creer. La palabra creer es un verbo en el griego, es un verbo activo continuo, ¿sí? Que cree y sigue creyendo, pero primero tenía que creer. Todas las personas que se bautizaron en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que es el libro histórico, todos se arrepintieron. Todos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Todos dieron una confesión de fe pública de que Jesucristo era su Señor y su Salvador. El hecho de decir que se bautizaron infantes es una deducción y es una opinión personal que hasta cierto punto se respeta a la Iglesia Católica Romana, pero no existe ningún punto bíblico que lo recalque. Siempre el bautismo fue para personas arrepentidas, personas que creyeron y después se bautizaban. Recordemos que en el principio de la Iglesia, nos dice el doctor Justo L. González, que los candidatos a bautizarse tenían que estudiar 3 años. ¿Sí? Cuando se bautizaban, les daban a beber leche, les daban a beber miel, representando la tierra prometida. Eso es una tradición, pero eso es una tradición extrabíblica. Por eso nosotros decimos que toda tradición tiene que ser juzgada a la luz de la Biblia, porque la Biblia es nuestra única fuente de verdad y nuestra única regla de fe. Y si no existe un bautismo infantil en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, queda totalmente descartado y no se puede aceptar como una enseñanza y como una doctrina por parte de la iglesia primitiva. Recordemos, mis amados hermanos, que antes de la Reforma, y son los grupos que le mencioné, hubo personas y hubo cristianos que se negaron a la regeneración bautismal y se negaron al bautismo de niños. ¿Por qué? Porque estas personas eran la semilla pura del evangelio, la semilla pura del cristianismo que venía guardando esa semilla, que eran las doctrinas de la fe, de la salvación y de la justificación. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de la regeneración bautismal, eso fue tiempo después como una regla general dentro de la Iglesia Católica Romana. Recordemos que la Iglesia primitiva, los de la Iglesia nada más eran los creyentes, los cristianos, los que se habían arrepentido, los que estaban, había hecho la confesión pública, los que tomaban la comunión o la Santa Cena o la Eucaristía nada más eran los bautizados. Las otras personas se sacaban cuando se iba a dar la Santa Cena del Señor o la Eucaristía en aquel tiempo. Entonces, el bautismo lo podemos ver a través de toda la historia y no existe ningún registro histórico acerca de que el bautismo fue un dogma de fe o fue una regla obligatoria por parte de los cristianos. Esto fue algo progresivo. Primero lo vieron como el bautismo clínico. Tiempo, hermano. Bien, pues hemos presenciado esta etapa de exposiciones, tanto del licenciado Guido Rojas como del hermano Salvador Barragán, apologista. Vamos a pasar a la etapa de las refutaciones. Hermanito Guido, ¿usted está listo para sus 15 minutos de refutación? Sí, quería pedirte el favor si de pronto podemos hablar, si de pronto no me pase máximo 20 minutos para redondear la idea, porque me parece que es muy interesante este tema. Si Salvador también me lo permite, o sea, de pronto hasta 20 minutos máximo, si no hay algún inconveniente para dejar bien claro este tema, ¿no? Claro. Sí, hermano Salvador. Sí, por supuesto, hermano. Perfecto, hermano. Entonces, hermanito Salvador, apagamos el micrófono y cuando el licenciado Guido Rojas comience a exponer, le comienzo a correr su tiempo. Listo, gracias, gracias. Bien, adelante. Bueno, de todas maneras, esto no es un rendevoso, simplemente son opiniones de cada uno. Yo pienso que de lo que escuchando a nuestro amigo Salvador Barragán,
que yo lo considero una persona muy inteligente, muy capaz, una persona que conoce mucho de historia. A mí sí realmente me deja muchas dudas en qué curso de historia de la iglesia primitiva realizó él, porque yo vi muchos sofismas, vi muchas contradicciones históricas y muchos distractores. Por ejemplo, él dice, da a entender que en todos los del libro de Hechos de los Apóstoles todos eran adultos. Eso no lo puede, él no lo puede afirmar. Él no sabe, él no puede decir, eso sería muy especulativo. Sería un juicio temerario decir que toda la gente que se bautizó después de Pentecostés, de 3,000 personas, todas eran personas adultas. Eso no lo puede, él no lo puede asegurar, él no lo puede afirmar, él no puede decir categóricamente, cuando el mismo apóstol Pedro dice, esa promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Cuántas personas? Porque él dice que los niños a los 12 años están en el templo, pero los niños también desde los primeros años iban en peregrinación a Jerusalén. Tan es así que en Hechos de los Apóstoles dice que cuando Jesús tenía 2 años fueron, pero dice que era costumbre también, era costumbre que en los años anteriores iban, o sea, que cuando tenía 12 años está en el templo, pero son dos cosas completamente diferentes que nuestro amigo Salvador Barragán quiere hacer como una unión, y eso es completamente falso desde el punto de vista histórico. Las familias de judíos piadosos iban con sus hijos, así sean pequeños, iban a las fiestas de las peregrinaciones. Que a los 12 años era obligación es otra cosa, pero Hechos de Lucas dice muy claro, muy preciso, donde dice que era la costumbre, que todos los años anteriores también iban. Entonces, por ese lado también había que nos replantear Salvador Barragán sus puntos. La circuncisión y el bautismo, no solamente la Iglesia Católica, también lo decía Martín Lutero, Juan Calvino, y también lo decía Zwinglio, que eran, es muy raro a veces, porque ayer veía un video de nuestro amigo Salvador Barragán elogiando mucho a Martín Lutero. Algunas cosas lo elogia y en otras no. Este gran doctor en teología, como era Martín Lutero, estaba a favor del bautismo de los niños, y también él, como Juan Calvino, otro gran teólogo, eran los que hacían también esa misma analogía de lo que era la circuncisión y lo que era el bautismo, no solamente la Iglesia Católica, sino también ellos mismos hacían esa analogía, pero no es el único fundamento. Para la Iglesia Católica, el punto central del bautismo es lo del pecado original. Nuestro amigo Salvador Barragán no pudo desacreditar la premisa de que también los niños pequeños nacen también con lo que es la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y eso es lo que lava para nosotros el bautismo, y eso es también lo que demostré también en los argumentos pasados. Que me diga señor Salvador Barragán si el término cosmos, cuando el apóstol Pedro dice, el apóstol Pablo, incluye solamente adultos, en el sentido de lo que es la humanidad plena. Si cosmos, humanidad, un niño no es humano a los 2 días de nacido, un niño no es humano párvulo, un niño no es un ser humano antes del uso de la razón, y así sucesivamente. Dice nuestro amigo Salvador Barragán que él, como jefe de familia, él dice, y ya lo he escuchado 2 veces, nuestro amigo Salvador Barragán es un hombre muy joven, creo que tiene 34, 35 años, y tiene 2 hijas, creo que tiene una hija adolescente, la otra se escuché, y otra niña que está en la pubertad. Pero entonces nuestro amigo Salvador Barragán dice, yo como padre de familia y mis hijas tienen ya esas edades pues de 14, 15 y 12, 17. Pero si yo le preguntara eso a Salvador Barragán, que si él recibió a Jesucristo hace unos 10 años atrás, ¿cuántos años tenían sus hijas? O sea, que ese argumento es tan completamente falaz. Decir que familias enteras recibían el bautismo, como lo testifica Hechos de los Apóstoles, y lo vamos a ver más adelante, él no puede, nuestro amigo Salvador no puede ni negar ni afirmar qué edades tenían esos hijos de esas familias. Eso no lo pueden, eso es especulativo. O sea, a favor o en contra de esa premisa, cada uno puede tener sus argumentos. Ahora, me gustaría también que nos explicara si en esas 3,000 personas que se bautizaron en Pentecostés, después, pues, cuando el mismo apóstol Pedro diga, que me diga dónde dice específicamente las edades de todas esas personas, para entonces ahí ir mirando todos esos mismos parámetros. Por ejemplo, sobre los padres de la iglesia, por ejemplo, también de Justino Mártir, también se dice la tradición que él era uno también de los padres apostólicos, se dice una tradición, una leyenda, que él hacía parte de los niños que en el momento en que Jesucristo en su vida pública dice, deja que los niños vengan a mí. Es una tradición piadosa que Justino Mártir, un padre de la iglesia, también estaba en ese mismo grupo de niños. Ahora, algo que yo vi, eso sí es gravísimo, lo que dijo nuestro amigo Salvador Barragán, eso sí ya, no sé, una cuestión de sincretismo religioso, poner a la par lo que es la iglesia cristiana primitiva con las herejías y los movimientos heréticos que la misma iglesia cristiana condenó y los mismos padres apostólicos condenaron. ¿Cómo me hace creer a mí el señor Salvador Barragán que es lo mismo los donatistas, los montanistas, los pelagianos, y todos esos mismos fueron combatidos ardua y verazmente por los primeros padres de la iglesia, todas esas herejías que tenían? ¿Y de dónde saca él que esas eran iglesias? Yo quiero que me diga él, nuestro amigo Salvador Barragán, si él considera iglesias a los donatistas,
a los montanistas, a los pelagianos, a los maniqueos, y si eso es algo personal o si eso lo está él reforzando con algún doctor, con algún pastor o con algún teólogo de una iglesia reformada protestante, porque yo nunca he escuchado hablar que estas son iglesias, esas son herejías, eran corrientes heréticas que fueron condenadas por la iglesia católica desde los primeros siglos del cristianismo. La iglesia católica está testificada por la historia, por la Biblia, por la arqueología, por todo lo que usted quiera. Que lo que nuestro amigo Salvador Barragán lo quiera negar, eso es otra cosa, pero eso, las pruebas están ahí. Los mismos anabatistas, señor Salvador Barragán, no fueron perseguidos por la iglesia católica. Los mismos anabatistas fueron perseguidos por un teólogo que usted mira mucho y que ayer vino a compartir, que fue el mismo Martín Lutero. Él fue el que se puso, inicialmente eran los mismos luteranos, quienes cogían a los anabatistas, los amarraban en unos costales y los tiraban a los ríos. Uno de los grandes persecuciones que los persiguió fueron los luteranos a los anabatistas. Entonces no quiera mezclar lo uno con lo otro. Los anabatistas fueron en la Alemania protestante, fueron especialmente por los luteranos. Y ahí viene, es una subdivisión de los mismos luteranos, porque uno de esos, que Tomás Musner, fue primero un discípulo aférrimo de lo que era Martín Lutero. Y no eran tan pacíficos esos anabatistas, también fueron guerreros y la gran mayoría de ellos murieron en combates. No eran pues tan unas santas palomas como a veces quiere hacernos ver. Nuestro amigo Salvador Barragán a veces utiliza la historia, entonces hace mucha maquillación, maquilla la historia, entonces unas cosas sí y otras cosas no, entonces eso vamos por partes. Ahora vamos a mirar, él dice que no hay testimonio de los padres de la iglesia, dice que ya por allá del siglo V y después de Carlomagno de que no se bautizan niños enteros. Eso es completamente falso. Aquí tengo testimonios de los primeros padres de la iglesia de Oriente, de Occidente, del Norte de África, donde sí se da de una forma veraz y segura que se bautizan niños. Antes de eso quiero mirar a ver, porque yo utilizo material en físico. Yo sí muestro material en físico, como este diccionario, uno que me llevo, esto es un diccionario evangélico, un diccionario bíblico evangélico ilustrado, Eichmann, aquí está, y vamos a ver lo que dice, porque la otra vez también he mostrado también otras, como nuestro amigo Justo L. González, que también muchas veces, el mismo Justo L. González ha refutado varias veces a nuestro amigo Salvador Barragán, cuando le mostré ya el libro Síntesis del Cristianismo Primitivo, como el mismo Justo L. González habla de la Iglesia Católica desde los siglos segundos, habla también sobre el bautismo de los niños, entonces no sé por qué nuestro amigo Salvador Barragán cita a Justo L. González y el mismo Justo L. González lo refuta todas las cosas que nuestro amigo Salvador Barragán ha dicho anteriormente. Ahora sí lo cita. A nuestros debates anteriores no citó para nada. Cuando yo le mostré el libro de Justo L. González, ya nuestro amigo Salvador Barragán, silencio completo con este gran erudito y pastor metodista. Dice en este diccionario evangélico, dice, de igual manera, también lo que dice nuestro amigo Salvador Barragán es especulativo. El bautismo de infantes puede ser aprobado o desaprobado en las Sagradas Escrituras, pero tendría que haber infantes incluidos en el bautismo en estas familias, como aparece referencias de Hechos 16:31, Hechos 18:18 y 1 Corintios 1:16. Son puras conjeturas. Ahora, yo quiero mirar a ver, porque en estas citas bíblicas donde se hablan que familias enteras reciban el bautismo, entiéndase por familias enteras, padre de familia, esposa, hijos, esclavos y parientes. Deduzca usted las edades de esos hijos. Bueno, nuestro amigo Salvador Barragán dice las edades de las hijas de él, pero ahorita. Pero nuestro amigo Salvador Barragán no está en este momento. Si nuestro amigo Salvador Barragán hubiera conocido a Jesucristo cuando sus niñas tenían 3 y 1 años, entonces, ¿qué pasa a nuestro amigo Salvador Barragán? Entonces, ahí no harían parte de su mismo núcleo familiar. O sea, que ese sofisma que quiso hacer nuestro amigo Salvador Barragán se derrumba como una castillo de naipes. Sigue diciendo aquí este erudito, la afirmación de que los infantes no podían estar involucrados es también resulta de especulación, particularmente a la luz de la incorporación tradicional de los varones infantes en el pacto a través de la circuncisión. Ya lo veíamos también, pero sigue diciendo este erudito, tanto en el mundo, tanto el modo del bautismo como la edad y la cual pudo haber sido administrado, nótese bien lo que dice estos eruditos evangélicos, tuvo que haber sido el resultado a través de la teología sistemática y la eclesiología de aquel entonces, y no se puede poner en las escrituras. O sea, es interesante porque aquí nos está a entender que ya vamos a mirar ramas también que son importantes, las teologías sistemáticas y lo que es la eclesiología, o sea, el estudio de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nace con Jesucristo, la iglesia de Pentecostés, la iglesia de Pedro, la iglesia de Pablo, la iglesia de Justino Mártir, la iglesia de Clemente Romano, la iglesia de Ignacio de Antioquía, la iglesia de Orígenes, de Tertuliano, de Agustín de Hipona, de Juan Crisóstomo, de Basilio el Grande, y así sucesivamente, porque solo hay una iglesia y esa iglesia no ha dejado de existir, porque no, Jesucristo será un gran mentiroso cuando dijo que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Ahora, cuando nosotros vemos estas referencias que dicen acá, es interesante ver porque desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras dan como referencia que familias enteras se bautizaban. Que solo aparezcan esos textos en la Biblia nos da a entender la idea
teológica de la Biblia, de que era un hecho en sí que toda la familia se bautizara, no solamente personas adultas como nos quiere dar a entender nuestro amigo Salvador Barragán, que solamente se mencionan 3 familias, ese es el ejemplo a seguir. Pero no quiere decir que no eran solamente esas 3, sino que ya se tenía como establecido que eran familias enteras que se podían bautizar. En edad de los hijos de esas personas, bueno, eso es especulativo, pero tampoco Salvador Barragán puede afirmar de que todos eran como sus hijas que tienen 15 o 12 años y más o menos creo que son las hijas de nuestro amigo Salvador Barragán. Catecismo de la Iglesia Católica, un manual de eclesiología, de teología sistemática para la Iglesia Católica. Dice también, a la par de este mismo diccionario bíblico, este diccionario escrito en el año 2016, Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992, dice así: la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición de la Iglesia, como baluarte también de la forma como el Espíritu Santo ha seguido actuando. No sé si nuestro amigo Salvador Barragán va a decir que el Espíritu Santo también actúa en los donatistas, en los cátaros, en los albigenses, en los donatistas o en los pelagianos, porque ya los dijo que eran iglesias. Eso fue muy grave nuestro amigo Salvador Barragán, y quiero que eso lo diga si es a nombre propio o qué erudito o qué teólogo lo está tomando como referencia, porque ahí sí ya vamos a, si es sincretismo religioso, vamos a ver, la cosa ya cambia, sería una teosofía. Está atestiguado explícitamente del siglo II. Sin embargo, es muy posible que del comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, mire, las mismas citas bíblicas que pone el Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992, las mismas que pone este diccionario evangélico en el año 2016. Hechos 16:15 al 33, Hechos 18:8, 1 Corintios 1:16. Se haya bautizado también a los niños. Ahora, esas son referencias bíblicas, no quiere decir que sean las únicas, da a entender de que sí era la costumbre. Eso también quisiera que nuestro amigo Salvador Barragán me lo dijera, porque entonces esas 3 referencias no son las, o sea, aunque son las únicas, pero nos da a entender que era ya una práctica común de la iglesia primitiva del siglo I. Dice nuestro amigo Salvador Barragán que ya usted para constatar bautismos de niños por allá, siglo III, siglo V y hasta Caloma, no, eso es completamente falso. Aquí vamos a mirar a ver, de los padres de la iglesia, de los que eran los jerarcas de esa iglesia, porque nuestro amigo Salvador Barragán también eso lo ha rechazado, que no había sucesión apostólica, que no habían jerarcas, que eso, no sé qué iglesia comunista es la que nuestro amigo Salvador Barragán plantea, porque esa iglesia no es la iglesia que usted puede testificar en la historia y a través también de lo que es los mismos eruditos, tanto católicos como evangélicos. Irineo de Lyon, también un obispo en Francia, del año 130 al 202, decía, iglesia latina, decía, porque vino a salvar Jesucristo a todos. Y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen por Dios. ¿Quiénes? Para Irineo de Lyon, siglo II, iglesia pre-nicea, bebés, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Orígenes de Alejandría, del año 185 al 254. Si nuestro buen amigo Salvador Barragán no sabe, yo se lo voy a informar, porque no sé dónde estudió la historia de la iglesia. Resulta que Orígenes de Alejandría, según Eusebio de Cesarea, primer gran historiador eclesiástico, él dice, testifica, que el padre de Orígenes fue un santo mártir que se llamó San Leonidas de Alejandría. Y es un santo que está también en el catálogo de los católicos, también como un mártir. Y resulta que él bautizó a Orígenes cuando era niño. Eso se lo dejo a tarea, y si no, refute pues entonces a Eusebio de Cesarea, pues que tiene un peso historiador eclesiástico, pues no sé si nuestro amigo Salvador Barragán lo va a negar, de que él bautizó a su hijo Orígenes de niño. Y Orígenes decía, la iglesia, ¿cuál iglesia? La misma iglesia apostólica, la misma iglesia del siglo I, del siglo II, la misma iglesia que hablaba este mismo diccionario evangélico, ha recibido a los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos ellos llevan ¿qué? La mancha del pecado original. Mire que teológicamente los mismos padres de la iglesia relacionan lo que yo estoy diciendo de lo que es el pecado original, que también aparece en nuestro manual, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica se apoya para hablar de lo que es la teología del pecado original con la Biblia, con el Catecismo y también con los padres de la iglesia, que debe ser lavado por el agua y el bautismo. Mire bien que aquí Orígenes también está hablando del pecado que debe ser lavado. Lo mismo que encontramos también en lo que fue el bautismo del apóstol Pablo, lo que decía Ananías, bautízate y lava los pecados. Hipólito de Roma, qué curioso esto, nuestro amigo Salvador Barragán, porque esta alusión la hice yo en la primera intervención, en la vez pasada, y nuestro amigo Salvador Barragán se hizo el de los oídos sordos, sufrió de amnesia, y resulta que aquí hay un credo de este jerarca, un clérigo romano, del siglo II, en lo que es, y eso también en el libro de Justo L. González, el credo romano, uno de los primeros credos o profesión de fe de los cristianos del año 200, señor Salvador Barragán, no el año 6 de Carlomagno, no, mucho más antes,
y eso lo cité yo en la primera intervención, que niegue ese credo romano del año 200, donde Hipólito de Roma, un clérigo romano, decía, ya estamos hablando de Roma, estamos hablando de Francia, Irineo de León, Orígenes de Alejandría en Egipto, Hipólito de Roma, vamos viendo la catolicidad de la iglesia y el mandato de Jesucristo en Mateo 28:19. Dice, se bautizarán a los niños en primer término, año 200 de la era cristiana, no siglo X o siglo VIII, como quería nuestro amigo Salvador Barragán. Todo el que pueda hablar por sí mismo hablará. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos y alguno de sus familias. Eso es el credo romano que aparece en el año 200. Cipriano, obispo de Cartago, norte de África, en Túnez también, un gran apologista, también decía también sobre el bautismo, decía hacia el año 254, con cuanto más razón no deben privarse del bautismo a un niño que siendo recién nacido ha contraído desde el primer instante de su vida el virus mortal del antiguo contagio. Por eso le son fácilmente perdonados los pecados, pues no sus propios, sino también los de otros. En el sínodo africano también un sínodo de los cristianos del año 256, dos años después, decretó que se puedan bautizar a los niños a partir del segundo o tercer día de nacimiento. Señor Salvador Barragán, año 256, no como usted estaba pasando del año 800. Gregorio Nacianceno, patriarca de Constantinopla, Iglesia de Oriente, del 329 al 390. Incluso a los niños no dejéis tiempo a la malicia para apoderarse de ellos, santificados cuando todavía son inocentes, consagrados al Espíritu cuando todavía no hayan sacado los dientes. Qué pusilámine, que falta de fe en las madres que temen el carácter bautismal por la debilidad de su naturaleza. Juan Crisóstomo, también patriarca de Constantinopla, en lo que hoy en día es Turquía, 357 al 407. Bautizamos también a los niños de poca edad cuando todavía no han comenzado a pecar para que reciban la santidad, la justicia, la filiación, la herencia y la fraternidad en Cristo. Basilio el Grande de los Capadocios, obispo de Cesarea, en Israel, aquel que no ha sido bautizado tampoco ha sido iluminado, así como sin la luz, la vista no puede examinar a aquellos que le interesa, del mismo modo el alma no puede contemplar a Dios. Además, todo tiempo es favorable para lograr la salvación por medio del bautismo. Por esta razón, la iglesia, la misma iglesia de aquel entonces, no los anabatistas del siglo XVI, convoca desde hace mucho tiempo a los niños de pecho en una sublime proclamación. Agustín, obispo de Hipona, doctor de la iglesia en Túnez, en lo que hoy en día es Argelia, que combatió a los pelagianos, que nuestro amigo Salvador Barragán decía que es una iglesia afín. No sé entonces por qué nuestro amigo Salvador Barragán no pertenece a la iglesia pelagiana, por qué nuestro amigo Salvador Barragán no pertenece a la iglesia, como él mismo dice, donatista, o a la iglesia montanista, o a la iglesia de los cátaros, o a la iglesia de los albigenses. Decía Agustín de Hipona, donde contradijo fuertemente a los pelagianos, lo mismo que está diciendo Salvador Barragán: todo el que niegue que los niños son arrancados, el ser bautizados de esta potestad de las tinieblas, de la que el diablo es el príncipe, es decir, de la potestad del diablo y de sus ángeles, es refutado por la verdad del mismo sacramento de la iglesia católica del siglo V de Agustín de Hipona. Ninguna novedad herética, óigalo bien, herética, los pelagianos, puede cambiar o destruir algo que la iglesia de Cristo, ya que la cabeza dirige y ayuda a todo su cuerpo, tanto a los pequeños como a los grandes. Y eso se lo dejo de tarea. Eso está en el Tratado de Gratia, el libre albedrío de Agustín de Hipona del año 425. Muchas gracias, Arnold Portilla, por el tiempo que pedí. De más, entonces damos también paso a que Salvador Barragán también nos ilustre sobre este tema tan particular, sobre todo porque conoce mucho sobre... Hasta 18 minutos. Bueno, tengo 2 minutos entonces. Bueno, sí, para que nos tenemos a Barragán, que también conoce la historia. Veamos a ver si puede también refutar a estos padres de la iglesia de Oriente, de la iglesia de Occidente, de la iglesia del norte de África, del mismo Orígenes, que también fue bautizado por su padre, que fue un santo de la iglesia católica. A ver si eso es mentira, si puede contradecir al mismo Eusebio Cesarea. Y también si el credo romano del año 200 no dice que también a los niños los padres lo podían bautizar. Si ese credo es también algo que inventó la Iglesia Católica o si también es un hecho histórico. Adelante. Bien, 19 minutos. Exactos, 19 exactos. Bien, hermanito Salvador, ¿está listo para sus 15 minutos de refutación? 20 minutos de refutación. ¿Está listo, hermano? Su micrófono. Listo, hermano. Listo, bien. Permítame.
Ok. Tiempo restablecido. Cuando usted comienza a exponer, hermano, le voy a comenzar a tomar el tiempo. Adelante. Bueno, vemos que cuando el licenciado Guido Rojas se siente rebasado, empieza a caer en descalificativo, lo cual me es muy extraño de él. Primeramente voy a refutar todas sus objeciones. Dice que Juan Calvino creía en un bautismo de niños igual que la Iglesia Católica Romana. Eso es totalmente falso y eso es totalmente mentiroso, porque Juan Calvino no aceptaba la regeneración bautismal. Juan Calvino no decía que el bautismo perdonaba el pecado original. Eso es falso y eso es mentira. Martín Lutero sí aceptaba la regeneración bautismal y no sé si aceptaba acerca del pecado original. Yo nunca negué el pecado, no sé Guido Rojas qué diálogo estaba escuchando. Aquí es cuando verdaderamente se ignora la historia de la iglesia y cuando verdaderamente quedan evidenciados, cuando con todo respeto le digo, ignoran y son ignorantes a la historia de la iglesia y nada más con una sola enciclopedia o un solo tomo de diccionario bíblico quieren argumentar toda la historia de la iglesia. Bueno, para empezar voy a enseñar y corregir al licenciado Guido Rojas que los donatistas dentro de la Iglesia Católica Romana no son considerados herejes, señor Guido Rojas. No sé si usted sepa quién fue Donato. No sé si usted sepa que Constantino el Grande desterró a los donatistas. ¿Por qué? ¿Por qué los donatistas protestaron en contra de la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué? Porque los donatistas decían que Jesús había dejado pescadores y obispos, no príncipes, por la pompa y el lujo que gozaban los obispos metropolitanos. Los donatistas no son considerados herejes, señor Guido Rojas, son considerados cismáticos. Los paulicianos, señor Guido Rojas, lo voy a corregir y aquí va a quedar evidenciado que no conoce la historia, los paulicianos no son considerados herejes. ¿Cuál era el problema de los paulicianos? Los paulicianos decían que los apóstatas no se podían reintegrar a la iglesia. Cipriano decía que sí, pero que tenían que cumplir una penitencia. Eso no es herejía, señor, y eso no es apostasía. Esos son sistemas teológicos diferentes. Tiene que conocer el concepto y la definición, licenciado Guido Rojas. Me extraña que usted, siendo licenciado, no sepa esos términos en la historia de la iglesia. ¿Quiénes fueron los montanistas? Usted dice que los montanistas también fueron herejes. ¿Qué era lo que peleaban los montanistas? A usted se le olvida, licenciado Guido Rojas, que Tertuliano se unió a los montanistas. ¿Por qué? Porque los montanistas era el único grupo cristiano que guardaba de no contaminarse con las herejías y de no contaminarse con la mundanalidad de la filosofía griega, la cual estaba hasta el copete de la Iglesia Católica Romana. Eso caracterizó a los montanistas. Los montanistas era lo que guardaban la semilla pura. ¿Sí? Usted me está hablando de los pelagianos, señor Guido Rojas, sea serio y sea responsable con lo que dice. Cualquier hermano que esté en el chat que quiera comparar los donatistas con los pelagianos, va a quedar como un ignorante y va a quedar como que no conoce la historia. Pelagio fue un hereje porque negó el pecado. Pelagio llegó a decir que aún sin Cristo las personas se podían salvar. No compare, señor Guido Rojas, todos los grupos acerca de los donatistas con los pelagianos, que no es lo mismo, se parece. Donatistas, pero pelagianos son dos términos, dos conceptos, dos grupos totalmente diferentes. San Agustín, cuando pelea con los donatistas, no pelea por el pecado, no pelea por esto, no, señor, pelea por la pompa y el lujo de los donatistas que refutaban a los obispos metropolitanos en cuanto a los beneficios. Ahí queda descartado eso y queda refutado y queda evidenciada la mentira del licenciado Guido Rojas. Cuando dice el licenciado Guido Rojas acerca de que los anabautistas después de Martín Lutero, pues yo le recuerdo al señor Guido Rojas que Cipriano de Cartago fue un anabautista, y usted lo mencionó. Cipriano de Cartago fue un anabautista que dijo que el bautismo de los herejes no servía y tenían que volver a ser bautizados. Todas aquellas iglesias que no estaban bajo la jurisdicción del obispo de Roma. Él fue un anabaptista, señor Guido Rojas. ¿Por qué? Porque propuso un anabaptismo. Otra de las cosas que dice nuestro licenciado Guido Rojas, ese es el problema de la Iglesia Católica Romana, que todos los grupos aislados que no se contaminan con las herejías, las blasfemias y los sincretismos que ha enseñado la Iglesia Católica Romana son herejes y no tienen otra forma de demostrarlos más que desacreditarlos. Y yo quisiera que el licenciado Guido Rojas, cuando quiere comparar los maniqueos con los donatistas, quiere comparar a los maniqueos con los paulicianos, quiere comparar los maniqueos con los valdenses, está totalmente errado. O sea, ¿quiénes fueron los valdenses? Lea las confesiones de Farel. ¿Sabe quién fue Farel? Farel fue un reformador. Cuando un líder de los valdenses explota la reforma y baja y le da 16 confesiones a un reformado acerca de sus creencias de fe, las doctrinas de la gracia y no al bautismo de niños. Los valdenses fueron cruelmente perseguidos por la Iglesia Católica Romana y destruyeron todos sus documentos y todas sus confesiones de fe. Esas son las gracias que le debemos al sincretismo religioso católico romano a la cual usted pertenece, licenciado Guido Rojas.
Cuando el licenciado Guido Rojas dice en Hechos 22, Hechos 2:32, aquí es cuando se quiere tratar y se quiere demostrar de que conoces sintaxis, de que conoces morfología, de que yo siento que no conoces ni el abecedario griego, cuando se dice en Hechos capítulo 2 y versículo 32, y a fuerzas quiere incluir a sus hijos al bautismo. Pero lo que nuestro amigo Guido Rojas no sigue de manera sistemática, Hechos capítulo 2 y el versículo 39, donde dice la palabra de Dios. Y con una sola palabra, con un solo verbo del texto griego lo voy a refutar. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 y versículo 39. Déjenme más buscarlo para leerlo de manera textual, porque voy a leer la palabra de Dios. Dice Hechos 2:39, dice, porque para vosotros, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Le pregunto, ¿un bebé se arrepiente para bautizarse? No, señor, no se arrepiente un bebé. Pedro pone una condición y dice, arrepentíos. Jesús dijo, arrepentíos. La pregunta es, ¿un bebé se arrepiente? Y yo no estoy negando el pecado imputado al niño, no, señor, pero ¿un bebé se arrepiente? ¿Un bebé tiene conciencia de arrepentirse y dar ese paso de obediencia, de creer, de arrepentirse? No, señor. Aquí tiene que usted ver las cláusulas condicionantes cuando hace un análisis morfosintáctico. No sé si usted sepa que cuando tiene una coma y tiene un punto arriba, dentro del texto griego nos marca algo y nos quiere decir algo y nos va a marcar una cláusula. Y aquí cuando dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, tiene que leer todo el contexto del versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Usted se bautiza en el nombre de Jesucristo si la agarra literal? ¿Usted quiere demostrarme en Hechos capítulo 2 que las 5,000 personas en los 2 días se bautizaron? ¿Dónde se bautizaron esas 5,000 personas? ¿Dónde se bautizaron esos bebés que venían con los prosélitos? ¿Porque eran prosélitos o eran los temerosos de Dios? No, señor, no existe texto bíblico, por más que lo quiera forzar. Dice, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, ¿cuál promesa, Señor? La promesa era Cristo, no el bautismo. El bautismo nunca fue una promesa. El bautismo en el Nuevo Testamento y era para los prosélitos de los judíos, que esa sería otra historia. Pero aquí lo que Pedro está enfatizando es la promesa del Espíritu Santo y la promesa de Jesús, porque está hablando a un pueblo judío y no está hablando a gentiles. Ahí no hay niños. De que usted le quiera agregar la palabra niños, no aparece y eso queda totalmente descartado y no se puede tomar en cuenta. Hechos capítulo 8, versículo 2 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Se bautizaban cuándo? Dice el verso 12 de Hechos capítulo 8, cuando creyeron. Un bebé no tiene la capacidad intelectual de creer en nuestro Señor Jesucristo o de ejercer su fe o que dé frutos del Espíritu Santo o que dé frutos de buenas obras. No, porque está en un estado de pecado pasivo, como dicen ustedes la Iglesia Católica Romana, pero no puede arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir? ¿Sí? ¿De qué se va a arrepentir? La palabra de Dios no habla de niños arrepentidos, habla de adultos arrepentidos. Hechos 8:2 está hablando de personas que se arrepintieron, creyeron y después se bautizaron. Y dice el versículo, al final del versículo, se bautizaron hombres y mujeres. Usted me podrá decir que aquí, como dijo una vez un apologista, que hombres es el género y mujeres son las mujeres, y los hombres, por ser niños, no dejan de ser hombres, ni pueden ser trans, ni X. No, señor. Aquí dentro del texto griego lo podemos analizar y está hablando de hombres y mujeres adultos, no bebés. En Hechos capítulo 18, cuando él nos dijo, Hechos capítulo 18, y dice la palabra de Dios que se bautizaron en el nombre de Jesucristo para lavar sus pecados, ¿sí? Tenemos que recordar primeramente que cuando Pablo llega a Corintio, ¿sí? Él les predicó el evangelio, dice, primeramente se ha enseñado lo que así mismo recibí. Primeramente, ¿qué es primero? El evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, no un bautismo. El bautismo jamás ha sido catalogado, ¿sí? Para poder pertenecer a la iglesia de Cristo. Lo que te hace parte de la iglesia de Cristo es una persona regenerada, los santos, los salvos, los lavados con la sangre del Cordero. El agua, Señor, no perdona pecados. Dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, y quiero que lo memorice, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito y de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, ojo, y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? ¿Con el bautismo? Que Él nos lavó nuestros pecados, ¿con qué? Con la regeneración bautismal. Que Él nos lavó nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Cuando usted lee la Biblia y quiere hacer un análisis morfosintáctico,
o quiere usar la sintaxis griega para poder desglosar un texto de la Biblia, lo podemos hacer cuando usted quiera, con tiempos completos de un solo verso para poderlo analizar. Pero aquí tenemos que ver en el versículo 5, dice que fuimos lavados con la sangre de Cristo. Siempre que usted encuentre la palabra ágora o la palabra agorazo, que es compra, redención, siempre tiene que aparecer el precio. El precio de nuestra alma no fue un bautismo ni fue el agua, fue la sangre de Cristo. Esa es una de las primeras reglas de la teología sistemática. Cuando usted quiera comparar un pasaje de la Biblia de soteriología y quiera comparar el precio o el perdón de los pecados, tiene que venir el precio por el cual se pagó ese rescate y por el cual se pagó esa dote. Esa dote fue la sangre de Cristo que derramó Jesús, no el agua. No, Señor, es el agua, la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que se bautizaron hombres y mujeres. El eunuco o el etíope creyó y se bautizó. Pablo tuvo que arrepentirse, se bautizó para creer. Pablo no pone énfasis en el bautismo como una doctrina cardinal, porque Pablo dice, no me mandó Cristo a bautizar, les dice a los corintios, sino a predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje de buena noticia? La muerte y la resurrección de Cristo, el verbo encarnado mismo. Otro punto que dice nuestro amigo Guido Rojas, donde decía Marcos 16:16. Yo no sé si él ha estudiado crítica textual o ha leído algún profesor de teología acerca de lingüística, pero si vamos a tomar en cuenta Hechos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice, y el que no creyere, tiene que ver la preposición kai. Y usted investigueme si la preposición kai y es una condicional o está dentro de las tres ramas sistemáticas dentro del griego koine para hacer una primera cláusula condicional, de segunda cláusula condicional o de tercera cláusula condicional. No, señor, esa no es una cláusula condicional. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice, y el que no creyere, ya no dice el que no creyere y no se bautice. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, diría, y el que no se bautice será condenado. No dice, dice creer, y ese creer le vuelvo a decir que es un verbo activo continuo, que el que cree una vez y cree para siempre, no cree todos los días ni cree un día a la semana. No, señor, eso no existe dentro de la formología griega, eso no existe. Recordemos que el griego koine es los verbos, los tiempos, los auristos, es algo muy diferente a lo que nosotros enseñamos y podemos comprender en el español. Es una gramática totalmente diferente. Cuando nuestro amigo Guido Rojas dice que la Iglesia Católica Romana existía y que no había otra Iglesia Católica Romana fuera de la Iglesia y siempre sale con ese muñeco de paja y con ese espantapájaros requiriendo recaudar a la Iglesia Católica, yo le he dicho 1000 veces y se lo digo 1001 vez, yo no dudo de la catolicidad de la Iglesia. La Iglesia es universal porque la Iglesia está por todos lados y está en todo el mundo, está por todos lados el cuerpo de Cristo. Mi estimado Guido Rojas dijo que la palabra cosmos, y aquí es el problema cuando se ignora y quieres hacer un análisis morfosintáctico. Cuando la palabra de Dios dice que a Jesús lo seguía todo el mundo y se usa la palabra cosmos, que empieza con una K, ¿sí? Empieza con una omicron, empieza con una sigma, cos, empieza con una mu y termina con una cisma, cosmos, se pronuncia dentro de la morfología griega, cosmos, cuando dice que a Jesús lo seguía todo el mundo. O sea, ¿todo el mundo seguía a Jesús? ¿Los mexicanos, los españoles, todo el mundo? No, señor. Tiene que ver el concepto, tiene que ver la definición, tiene que ver en qué contexto histórico está hablando la palabra de Dios para poderlo analizar. No puede lanzar versículos al aire y decir ahí dice todo el mundo, por lo tanto todo el mundo. O sea, ¿todo el mundo seguía a Jesús? O sea, los alemanes estaban en Palestina y seguían a Jesús. Eso es paja, señor, y eso no cuenta. Esos argumentos no van a hacer nada ni me van a mover el piso absolutamente nada en mí. Entonces, cuando nuestro amado Guido Rojas nos lee Hechos 22:16, que dice que ahí está el bautismo de niños porque se bautizaban familias enteras, dice, y les voy a leer textualmente lo que dice Hechos 22:16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Levántate y bautízate. Si quiere, nuestro licenciado Guido Rojas, y si me da el tiempo, yo se lo puedo demostrar, porque veo que él pide muchas fuentes. Mire, aquí yo tengo el texto Receptus de Erasmo de Rotterdam, en la línea transliteral de Francisco La Cueva, y yo le puedo leer textualmente que en los textos originales, cuando dice dice en el Hechos 22:16, se lo voy a leer otra vez, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Levántate y bautízate. Hay una coma, señor Guido Rojas.
Esa coma nos marca algo. Dice, y lava tus pecados. El texto original y la oración no es un mismo texto. O sea, no va a un mismo texto diciendo que te tienes que bautizar para perdonar. No, Señor, no se brinque la coma que tiene ahí. Dice, levántate y bautízate. ¿Para qué es la coma? Investigue para qué es la coma y lava. La preposición cae otra vez, aparece ahí, y lava. ¿Por qué? Porque nos va a meter a otra oración. Y lava tus pecados. Dice, y lava tus pecados. Hay otra coma, invocando el nombre de Jesucristo. Gracias, hermano. Y hay otra coma, invocando el nombre de Jesucristo. Tiene que ver las iotas dentro del texto original griego, los puntos y las comas, Señor. ¿Para qué? Para que vea las cláusulas condicionantes, para que usted pueda hacer un análisis o una crítica textual de la manera correcta y no quiera encajonar Hechos 19:16, que todo el texto está diciendo una misma cosa, que el bautismo es necesario para perdón de pecados, invocando el nombre del Señor Jesús. Eso no dice el texto. El texto dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Ahí hay una coma, y hay un punto y hay una coma. Y lava tus pecados. Hay otra coma, invocando el nombre de Jesucristo. Pues ahí queda totalmente descartado y refutado nuestro licenciado Guido Rojas con la sintaxis que hizo, verdaderamente pobre. Otra de las cosas que dice nuestro licenciado Guido Rojas es que dice que si yo cito a Justo L. González. Bueno, cuando yo cito al doctor Justo L. González, veo que Justo L. González les hizo mucho daño a los católicos acerca de todo lo que dice el doctor Justo L. González, pero les recuerdo que el doctor Justo L. González también dice que en los primeros siglos de la iglesia el bautismo infantil no era de manera obligatoria como ustedes lo enseñan. Yo le vuelvo a repetir y le vuelvo a decir que Orígenes de Alejandría, la palabra bautismo de niños la vuelve a usar, la misma palabra que él usa, la vuelve a usar para decir que Jesús, cuando era un niño de 12 años, y grabes eso, y recálquelo, no un niño recién nacido. Eso es lo que hace Orígenes de Alejandría. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué entra el bautismo de niños? ¿Quién fue el primero a decir acerca de un bautismo cuando el niño está a punto de morir? ¿Quién fue? Fue Pauliciano, que los niños se tenían que bautizar porque estaban en su lecho de muerte. Pero eso no fue una regla dentro de la iglesia, eso se hacía en comunidades locales. Cuando usted me quiere negar que el imperio carolingio, cuando se trató de hacerlo ahí de forma sarcástica, es porque usted desconoce verdaderamente lo que es la historia eclesiástica. Este hombre fue un emperador católico romano muy poderoso dentro de la iglesia católica romana. Que esto es algo real y que usted no lo quiere aceptar, eso es anacronismo de parte suya y es una falacia de su parte que hizo de manera obligatoria el bautismo de niños en contra de los paganos, en contra de sus opositores. Cuando usted me dice que el bautismo de niño era obligatorio, yo le pregunto, ¿por qué San Agustín de Hipona no lo bautizaron de niño? ¿Por qué este padre de la iglesia que le mencioné del siglo IV, por qué no lo bautizaron de niño? Si usted me quiere decir que el bautismo de niños era obligatorio, ¿por qué Policarpo de Esmirna, si dijo antes de morir que 80 años había servido a Cristo, y San Ignacio de Antioquía, antes de morir San Ignacio, le escribe a Policarpo de Esmirna ya hubiera tenido unos 50 o 60 años, no se había bautizado? ¿Por qué? Si él conoció desde niño al apóstol Juan. ¿Por qué? Se dice, según la tradición, esto no lo dice la historia, que según, y esto es algo que dice la Iglesia Católica, que Ignacio fue el niño que se le sentó en las piernas a Jesús según el Evangelio. ¿A poco Ignacio no sabía el bautismo de niños y no le había recomendado a Policarpo que se bautizara de niño o que bautizara a los niños? No, señor. Clemente de Roma jamás menciona un bautismo de niño, exhorta a los padres a que inviten a los niños a permanecer en la fe cristiana, pero no habla de un bautismo. El problema del católico es que cuando ve agua en la Biblia quiere ver bautismo, cuando ve agua la quiere ver bendita, cuando ve agua quiere ver lavamiento de pecados, y esto no funciona así. No, tenemos que leerlo en su contexto histórico, en su contexto cultural, tenemos que ver realmente lo que es la etimología griega y tenemos que ver los puntos, las comas, las iotas, tenemos que ver todo lo que dice el texto griego para poderlo analizar. Entonces, toda esta parte que ha dicho nuestro licenciado Guido Rojas, vimos que no pudo demostrar la palabra niño, porque no aparece en la Biblia. Si él dice que había niños, es una deducción propia de él, es una emoción de él por querer decir de los niños. Yo no niego el pecado, jamás he negado el pecado, pero sí es de ignorantes comparar a Pelagio con los donatistas, y es de ignorantes comparar a Pelagio, y cualquier historiador católico, cualquier persona me va a dar la razón, comparar a Pelagio con los novacianos, comparar a Pelagio con los montanistas, comparar a Pelagio con los paulicianos o con los valdenses,
No, señor, eso es, eso es de dar risa y luego con todo el respeto que se merece nuestro licenciado Guido Rojas, pero lo tenía que decir porque eso es algo que no se puede comparar, o sea, no puedes decir que es rojo porque yo lo digo que es rojo cuando es negro. Entonces, eso es totalmente falso lo que acaba de decir nuestro licenciado Guido Rojas. Tiempo. Gracias. Bien, pues han concluido los 20 minutos del hermano Salvador Barragán. Hemos terminado con el debate según lo estipulado, a menos que quieran agregar alguna pregunta. No, tendrían que ponerse de acuerdo los dos. Sí. Yo creo que estuvo más que bien, Arnold. Ya tuvimos 2 tiempos de 20 minutos y ya cada uno expuso, y todo es volver otra vez a los mismos. O sea, mi objetividad nunca es, no, yo respeto mucho lo que dice Salvador Barragán, solamente si quiero hacer una salvedad, y tú eres el árbitro. Yo creo que en ningún momento hice un aprobio contra Salvador Barragán, o sea, no lo irrespeté, simplemente dije que habían sofismas, contradicciones y distractores en el sentido de la exposición, pero no creo que jamás me he referido de una manera, y no sé si tú me corrijas, en mi segunda intervención, de alguna manera inapropiada a la persona de Salvador Barragán. Quiero que tú me digas, porque Salvador Barragán hizo pues esa alusión, entonces yo me fui solo por el lado doctrinal, pero personalmente creo que no hice ninguna ofensa a su persona, y si la hice, mis disculpas. Créame que yo estaba muy pendiente de que en cualquier momento de que alguna palabra se extrapusiera, como no sé si en los debates anteriores yo les he dicho a ustedes, si hay alguna incomodidad, usted levanta la mano, yo detengo el tiempo, detengo al expositor y es válido, ¿no? Lo que se vaya a decir. Yo no consideré de ninguno de los dos que alguno haya dicho alguna palabra, ¿cómo lo diré? Extra o superlativa. No sé, ¿usted qué piensa? ¿O tú qué piensas? Todo bien, hermano, todo bien, no hay ningún problema. Bueno, yo de la misma manera, si yo me excedí con el licenciado, yo también, humildemente, yo le ofrezco mis disculpas, ¿no? La intención nunca es caricaturizar a nadie ni ridicularizar a nadie, pero con el corazón en la mano también, si él se sintió aludido o ofendido, yo públicamente aquí le ofrezco disculpas al licenciado porque es una persona respetuosa. Claro. Yo considero que expusieron muy bien y la mejor parte fueron las refutaciones de los dos. Muy buenas refutaciones de los dos. Creo que este debate ha sido el mejor en refutaciones de los que han tenido. Es más, mira, Arnold y Salvador Lozano, mira, es tanto porque yo no, más que la polémica, es de pronto dar las ideas, porque mira, los 2 últimos empiezo yo. Yo siempre le digo a Salvador, déjame, no te preocupes, yo me hago la invitación. A mí me encanta debatir con Salvador, y yo siempre le digo, mira, déjame comenzar a mí. Y Salvador tiene, pues, él hace ya su apertura final, y yo no digo, Salvador, ahorita te toca a ti, porque inicialmente este segundo, tal vez nuestro amigo Salvador no sabía, le había propuesto de pronto 2 tiempos para hacerlo de una manera un poco más dinámica. Salvador no se percató. ¿Sabe qué pasó ahí? No te preocupes, empiezo yo, no pasa nada. Yo traía la idea de que termino como amigos contigo y con Salvador Barragán, para nada. El formato, yo pensaba que el formato iba a ser el mismo, de 30 minutos o 40 minutos ambas partes. A lo mejor no leí su mensaje cuando me dijo el formato, o no puse atención, pero no venía así como preparado para... Sí, no, por eso, y porque me parece más dinámico, pero igual, las posiciones son enriquecedoras, y yo respeto mucho lo que Salvador dice. Igual, Darno, tú sabes, mire, yo empiezo y termino como amigos con ustedes dos, para nada, porque es lo que cada uno lleva en su corazón, y es su fe. La defendemos, pero siempre con respeto y todo. Yo nunca dije que no quisiera de pronto debate, en el sentido de que no me gusta, en el sentido de menospreciar a la persona como tal, pero sí los puntos doctrinales, Salvador lo sabe, cada uno es muy firme en su posición, pero lo hacemos de esa manera que también sea algo pues picante, pero también con esos lineamientos que siempre lo hemos hecho, y además tú estás de moderador para corregir si alguna vez se nos va la mano. Te propongo, Guido,
ahorita que está todo el público aquí, hablar de los grupos, que sea un debate diferente, hablar de esos grupos que fueron aislados de la Iglesia Católica. Sí, lo podemos hacer ya de manera de exposición. Yo lo que sí te decía era que si tú lo consideras como iglesias o como grupos, porque te escuché decir que tú lo dijiste iglesias. Eso solamente fue pero yo respeto tu posición. No sé si tú los consideras iglesias, no hay ningún problema. Yo los No, considero movimientos. lo que pasa es que Pelagio, o sea, Pelagio no puede considerarse iglesia, porque sabemos la herejía de Pelagio, ¿no? Él decía que hasta Cristo, hasta una persona sin Cristo se podía salvar, actuando de netamente moralmente responsable y actuando de manera responsable ante Dios, pero sabemos que sin gracia es imposible, eso no es iglesia. Pero hay otros grupos por ahí que has mencionado y yo también he mencionado, y lo podemos hacer de manera exposicional. Por ejemplo, si vamos a hablar de los montanistas, si vamos a hablar de los donatistas, si vamos a hablar de los mongloveries, si vamos a hablar de los cátaros, de los alinguenses. Pero lo podemos hacer primero de la iglesia primitiva, de los movimientos, o sea, de los primeros siglos. Claro. Podemos hacer una exposición, esa sí la podemos hacer cada unos 30 minutos para dar más o menos qué entiende cada uno por lo que son montanistas, lo que es los primeros movimientos, los arrianos, los modalistas, los mismos gnósticos. Los gnósticos tienen un lugar muy importante, tiene una tradición de la misma apostolicidad. Entonces, esos primeros movimientos como tal lo podemos hacer a manera de exposición y en esa misma línea. Esa sí podría ser una exposición. Esta sí quería por un poquito más, porque si el tema sí daba yo quería también tener una dinámica un poco diferente de pero el otro sí lo podemos hacer a manera de una exposición cada uno de 30 minutos, de una manera de que cada uno cómo ve la visión de estos movimientos. Y ya después podemos hablar de los que fueron ya la Edad Media, los cátaros, los albigenses, los pobres de León, algo así, pero en los mismos bloques históricos. Claro, sería muy interesante. Muy buen tema. Pero quiero aclarar de que considero a Salvador Barragán y a Arnold Portillo mis hermanos y mis amigos, ¿no? Ya, parceros, como siempre, eso, cada uno da el mejor combate en el ring, y ustedes han visto cuando dos boxeadores terminan, siempre se abrazan, porque eso es, claro, es lo apasionante del caso. Pero vuelvo a repetir, no creo que hice alguna ofensa personal contra Salvador Barragán, y si lo hice, también mis disculpas. De resto, todos los argumentos son muy respetables de Salvador Barragán, claro, por parte mía. Dios los bendiga. Gracias, hermano Arnold. ¿Nos despedimos ya, Arnold, o algo más para agregar? Gustan, pueden despedirse. Adelante. Bueno, no, yo agradezco y de pronto este espacio, compartir que se nos dio un poquito más, porque de pronto las diferencias de horarios son pues muy pero queríamos que también fuera con Arnold Portilla. Era inicialmente a las 8 de hora de Colombia, lo hicimos a las 9, pero no tengo ningún problema, porque yo quiero que también esté Arnold, que se sienta también Salvador con toda, lo podemos haber hecho los dos, pero no. Entonces, por ese lado no pasa absolutamente nada, el tiempo o algo así. Agradezco que me han dado otros 5 minutos para poder dar una idea general, y no siendo más, yo me despido de la ciudad de Palmira. Bendiciones para Arnold, bendiciones para Salvador Barragán, para toda su audiencia evangélica, e igual que los cristianos, porque sé que a Salvador Barragán en este canal lo siguen también muchos católicos, y como siempre este video también lo subo a mi grupo de Facebook, Debates Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también a mi canal de YouTube, Teólogo Guido Rojas. Gracias como siempre y nos vemos en otra oportunidad. Amén. Gracias también al hermano Arnold Portillo por tomarse ese tiempo. Él llega de trabajar y hace rápido y nos hace el favor de estar aquí. Un gran esfuerzo que le agradezco al hermano Arnold, que toma tiempo, porque uno llega del trabajo y su familia, él tiene niños pequeñitos, y imagínense, y lo cual se lo agradezco profundamente, igual a su esposa que cede el tiempo para que esté aquí con nosotros también. Hermano Arnold, dígale a su señora esposa, a la hermana, que muchas gracias por prestarnos al hermano Arnold casi 2 horas aquí. Y gracias también al licenciado Guido Rojas por venir a este canal. Creo que con el licenciado Guido Rojas hemos tenido debates, a mi perspectiva, y será porque soy yo y el licenciado, pero muy buenos, que no se debaten tanto, son debates más históricos. Ahorita ya nos metimos un poquito más a la morfología, y espero poderlo hacer más adelante, y hacer un análisis de un solo texto. Sería muy interesante. Yo aquí tengo mi material para poderlo hacer. Estoy aprendiendo a hacerlo. No digo que yo hablo griego ni soy profesor, soy un simple estudiante,
pero lo hacemos todo para la gloria y para la honra de Dios. Pues muchas gracias al licenciado Guido Rojas, gracias y saludos a todos los católicos, y el moderador me permite saludar a los hermanos. Quiero saludar al hermano Alfa y Omega, al hermano Iván Moreno, que apoya este canal, a los hermanos Soldado de Cristo, que es moderador, a la señora Rosa Araujo, que es católica, a Freddy Mesa, a Javier Ramírez, al hermano Pedro Ríos, también bendiciones, al hermano José González, que es aquí paisano mío también, pero vive en Estados Unidos, a Julito Cardoso, a Corazón de Oro también, que está por aquí muy activo siempre en el chat, bendiciones, al hermano Manuelito hasta Guayaquil, Ecuador, que ya empezó a trabajar, ya terminó ya la cuarentena, gracias a Dios, bendiciones al hermano. Aquí más se me puede pasar, hay mucha gente, al pastor Huamani, creo se llama, de Lima de Perú, al hermano Dani Córdoba, Ángel Regalado, al hermano Alfredo Aguirre, a nuestro hermano, a la hermana Vero Salinas, a nuestra hermana Elvira Martínez, a nuestra hermana Marilei Mancilla, tantos hermanos, que me llevaría mucho tiempo, todos hermanos, Dios los bendiga. Gracias, hermano. Sí, bendiciones, es como decía el licenciado, ¿no? Es que tenemos que estar los tres. Tenemos que estar los tres. Hermano Salvador. El pastor Rafael Vargas también, que por aquí está. Ahí está. Bendiga, el pastor Rafael Vargas. A mi hermano Luis Coelho, también de Honduras, que apoya mucho este canal también, y a su esposa. Muchas gracias a su esposa Sara, bendiciones, hermano. A Camilo Ortiz, todos nuestros hermanos. Cristian Mejía, de República Dominicana, también bendiciones, hermano. Pastor Magno Lastra, listo, hermano Arnold. Dani Totocayo. Al hermano Dani, es el mejor apologista evangélico, el hermano Dani Totocayo. Es una metralleta para debatir. El hermano Dani Totocayo. Mi hermano Juan Peña también, Dios lo bendiga, hermano Juan Peña. Ahí está el hermanito. Sí, hermano, es cierto que yo vengo de mi trabajo, pero yo por eso hago las cosas como dice la Biblia, ¿no? Pido permiso. Entonces, aquí estamos bien, a gusto. Hermanos, ha terminado el debate. Pasen muy linda noche todos ustedes, los espectadores. El Señor los bendiga. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes, que los defienda, que los proteja a ustedes y sus familias, y que siempre los bendiga, hermanos. Pasen gracias. Muy, muy linda noche, mañana y tarde. Hasta pronto. Hasta un próximo debate, primero Dios. Amén.